Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nidia Pedraza Villalobos y a continuación te explicaré sobre mi proyecto de la etapa 2 de la asignatura Problemas Políticos y Socioeconómicos de la Educación. Para comenzar, pongamos en contexto la situación de nuestro país. En los pasados 3 y 4 décadas, los gobiernos anteriores se fueron inclinando en el modelo neoliberal, esto a causa de la influencia de la globalización. Desafortunadamente, poco a poco, las empresas que antes eran administradas por el sector público, ahora las administran el sector privado. Y eso ha dado como consecuencia que gran parte de los recursos o ganancias ya no se destinen a la nación, sino a pequeñas familias. Algunas de estas empresas que fueron vendidas incluyen a los bancos, la telefonía, los ferrocarriles y la aviación. Esto ha dado como consecuencia una mala repartición de las riquezas. Cada día hay más pobres en nuestro mundo y más ricos, abriéndose la brecha entre estos dos. También se ha generado una enorme desigualdad entre los dos sectores, haciendo casi inexistente a la clase media. Poco a poco también la educación ha sido víctima de las políticas neoliberales. Entre ellas se encuentra Chile, que fue uno de los primeros países a los cuales se les fue privatizando sus políticas y su forma de administrar. Debemos entender también que uno de los objetivos de las políticas neoliberales es desarrollar competencias en los estudiantes para su desarrollo laboral. Más que para crear gente consciente, transformadoras de sus sociedades, se instruyen para ser buenos trabajadores que no reniegan y que solamente obedecen. Esto dado como consecuencia en otros países, donde las políticas neoliberales llevan más de 15 años implementadas, en que las empresas sean las mismas patrocinadoras de la educación de una nación. Esto también ha dado consecuencia, a raíz también de la pobreza, el abandono escolar. Y es precisamente esta problemática, la del abandono escolar, la que mayor impacto tiene en la educación media superior. Debemos entender que una de las causas principales por las que un joven abandona la escuela es por causa de pobreza, problemas socioeconómicos. La otra es también por violencia. Pero una de las razones en las que sí podríamos influir de forma directa y a corto plazo sería la capacitación de los docentes. He dado clases en 3 bachilleratos distintos y en todos me he topado con la capacidad de los docentes. Estos, si bien su mayoría se formó en una universidad, estos carecen de conocimientos pedagógicos y didácticos. Ambos tienen poca o nula experiencia teórica en la práctica de la enseñanza y por ello también fomentan las malas prácticas docentes, cayendo a veces en el dictado y obviamente en el aburrimiento del estudiante. Existe también poca capacitación grupal presencial de los docentes. La Ley General de Educación nos dice que la educación obligatoria en México es gratuita y obligatoria desde la educación básica o inicial hasta la educación superior, y es, a su vez, un derecho constitucional. Por lo tanto, el Estado está obligado a garantizar, con equidad y excelencia, además del enfoque humanista, la educación de sus ciudadanos. Por lo tanto, también debe estar obligado a fortalecer el desarrollo y la superación profesional de los docentes, mediante la formación, capacitación y actualización constante. Y, por supuesto, fomentar las buenas prácticas docentes para impulsar el desarrollo humano integral de los estudiantes. Por estas razones, a continuación, explicaré mi propuesta de política educativa, que consta de 5 puntos principales. El primero, a raíz de que la mayoría de los docentes provienen de educación universitaria, es necesario que en todas las universidades, sin excepción, se enseñe en cada licenciatura, en cada ingeniería, al menos una asignatura en pedagogía. Este es el objetivo de que cuando salgan de la universidad tengan al menos un marco teórico de conceptos pedagógicos que pueden aplicar en la docencia. Si bien algunos no se van a enfocar en el campo educativo, esto también les puede ayudar en su carrera. Tengo, por ejemplo, un primo que estudió ingeniería y ahora se dedica a capacitar a las empresas, enseñando programación. Una materia de este tipo con enfoques pedagógicos y didácticos le habría ayudado para reforzar sus conocimientos y compartirlos con los otros de una manera más amena. El segundo punto es, si ya tenemos escuelas normales dedicadas a formar docentes en este nivel y también en la educación secundaria, podemos subir el nivel educativo de las normales, al menos en el área específica o en el área que dominan, ya sea matemáticas, biología, química, español, historia, etc. De este modo, también podrán competir con los estudiantes universitarios, quienes adquieren conocimientos mucho más profesionales. El tercer punto es dedicar al menos el 80% de las horas que tiene un docente frente al grupo y dedicar el resto
para actividades extra, aquellas actividades administrativas, de tutoría, entre otras, para evitar la sobresaturación del docente. Y aquí añado una propuesta extra, que cada docente como mínimo tenga 20 horas. Como cuarto punto, propongo la formación docente continua en el periodo del receso escolar, es decir, julio-agosto, para dar cursos desde oficios que pueden ayudar al estudiante para tener un trabajo después de salir del estudio, para aquellos que no quieran seguir sus estudios universitarios, para fomentar o para desarrollar las habilidades socioemocionales, parte de una materia indispensable en la educación media superior, para enseñar deporte, para enseñar las artes y también para profundizar sobre los temas que ya dominan. Y como último punto, expandir las tutorías que se imparten en educación básica y en algunos subsistemas de educación media superior también se expandan a los bachilleratos generales, los cuales son la mayoría en el subsistema de educación media superior. Así, las tutorías a los docentes Nobel, es decir, aquellos de nuevo ingreso, podrán ayudarlos en la orientación académica y también administrativa de la institución. Y como conclusión, considero que como docentes es necesario que rompamos las barreras que solamente nos limitan a las actividades en el aula o administrativas en una dirección para trascender y ser partícipes del marco legislativo de nuestra nación. Debemos brindar esas propuestas que ayuden de raíz y transformen el sistema educativo. No solamente dejemos estas tareas a los políticos. Todos formamos parte de esta nación y como docentes somos transformadores de conciencia. Gracias.